Buen día. El día de hoy vamos a sustentar nuestro trabajo de investigación denominado como controles adicionales para evitar altos niveles de exposición a sustancias químicas peligrosas en un laboratorio petrolero. Este trabajo fue realizado en compañía de David Santiago Mallorca y Geraldine Sánchez para la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A continuación les voy a compartir nuestra agenda que consta del planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, marco teórico, método, resultados, conclusiones y recomendaciones y referencias. Para el planteamiento del problema tenemos que la industria petrolera maneja millones de sustancias químicas que son peligrosas, dentro de las cuales encontramos ácidos, bases y solventes en todas sus etapas, desde la extractiva hasta la productiva. Para asegurar la calidad de los productos se hacen procesos especializados en laboratorios, en donde a su vez se pueden generar riesgos de accidentes y enfermedades laborales, como las quemaduras, afecciones respiratorias, irritaciones cutáneas, entre otros. Además de eso, es importante resaltar que en Colombia, en el año 2015, se reportaron más de 33.000 casos de intoxicación por el manejo de sustancias peligrosas, ya que se hace un deficiente manejo de las mismas. Además, se espera haya un mejoramiento continuo en los laboratorios del área de hidrocarburos para que estos se alineen con estándares internacionales y cumplan normatividad vigente para reducir las posibilidades de riesgos por accidentes y enfermedades laborales. Nuestra pregunta de investigación es: ¿qué controles adicionales a los existentes son necesarios para evitar altos niveles de exposición a sustancias químicas peligrosas en un laboratorio que presta servicios petroleros? Los objetivos. Objetivo general: proponer controles adicionales a los existentes que busquen reducir el nivel de exposición de los trabajadores a sustancias químicas peligrosas que manipulan. Objetivos específicos: identificar y evaluar los riesgos existentes en un laboratorio especializado en servicios petroleros, identificar las medidas de control existentes en este laboratorio y determinar si las medidas de control en un laboratorio son suficientes y adecuadas para evitar los altos niveles de exposición a los trabajadores al momento de manipular estas sustancias químicas. Buen día. Continuando con la exposición, para el desarrollo del marco teórico de nuestra presentación, nosotros adaptamos una serie de conceptos que a nuestro juicio son importantes para entender el riesgo químico. El primer concepto es identificación de peligros. Aquí es ciertos elementos producto de las actividades nos pueden llegar a ocasionar o a generar una serie de riesgos. La evaluación de riesgos consiste en asignar un valor a un riesgo determinado y posteriormente mirar si es aceptable o no nuestras actividades. Las medidas de control y las medidas de intervención son todas aquellas actividades o acciones que se realizan y que están encaminadas para prevenir y evitar los peligros. También buscan preservar la integridad y salud de los trabajadores. Los niveles de exposición hacen referencia al tiempo o a la frecuencia en el que un trabajador está en contacto con un riesgo determinado. Y los productos químicos peligrosos son todas esas sustancias que han sido clasificadas como peligrosas. Aquí podemos hacer referencia al sistema globalmente armonizado que fue adoptado por Colombia mediante el decreto 1496 del 2018. Dicho sistema es una herramienta de identificación y clasificación de sustancias químicas peligrosas. Esta herramienta nos dice o nos otorga una serie de elementos cuando se manipulan sustancias químicas peligrosas. El primer elemento son las fichas de datos de seguridad, el segundo es la rotulación de los recipientes donde se almacenan y por último, el tercer elemento es que hay que tener en cuenta las características propias de las sustancias químicas. Aquí hablamos de las características corrosivas, inflamables, de peligros para el medio ambiente, para la salud que estos poseen. Para el método de nuestra investigación escogimos el de tipo cualitativo para poder comprender el contexto del laboratorio, dando respuestas a las preguntas de quién, cómo, cuándo y qué. Lo primero que hicimos fue la consulta y revisión y análisis documental, la identificación y evaluación de riesgos, las medidas de control existentes, todo esto con la ayuda de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos de la seguridad y el medio ambiente. Además, utilizamos el formato de inventario automatizado para conocimiento de las sustancias
químicas que se encuentran en el laboratorio y los formatos de inspección para los equipos que se encuentran allí. Toda esta información, con su posterior análisis, nos ayuda a lograr cada uno de los objetivos específicos para finalmente lograr el objetivo general de nuestro proyecto. Para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, fue necesario identificar las actividades que más riesgos generaban para los laboratoristas. En este orden de ideas, a través de una serie de visitas al laboratorio y de una revisión de los procedimientos de trabajo que allí manejan, establecimos 11 actividades principales, de las cuales 9 de ellas están asociadas a la manipulación o a la exposición de sustancias químicas peligrosas. 2 de ellas están asociadas a la manipulación manual de cargas, es decir, relacionadas al riesgo biomecánico. Una de las actividades es las pruebas de solubilidad. Esta actividad consiste en agregar un sólido, puede ser una muestra de formación, a un recipiente de vidrio y posteriormente añadirle un tratamiento ácido. Este recipiente es sometido a temperatura con el fin de establecer cuál es el porcentaje de solubilidad que tendrá esa muestra sólida, valga la redundancia, dentro del tratamiento químico. También logramos identificar que en las actividades existen una serie de controles para el laboratorio, en los que destacan los controles de ingeniería, controles administrativos y los elementos de protección personal. Uno de los principales controles que tienen establecidos en el laboratorio es la campana extractora de gases. Este equipo me limita o previene de que los trabajadores entren en contacto con los gases o vapores que emiten las sustancias químicas. De igual manera, en el laboratorio cuentan con un inventario automatizado para llevar el control total de todas las sustancias que allí almacenan. Adicional, los empleados se les otorga un conjunto de elementos de protección personal específicamente para la manipulación de sustancias químicas. Entonces aquí tenemos la máscara de protección contra gases, tenemos guantes de nitrilos, los trajes especiales para los químicos y botas de caucho. También cuentan con una serie de elementos de seguridad que pueden ser utilizados en caso de alguna emergencia. Dichos elementos son las duchas, lavaojos, extintores, tenemos kit de derrames, tenemos detectores de humo, las alarmas y adicional destacamos que en el laboratorio las rutas de evacuación y las salidas de emergencia están correctamente señalizadas. Para lograr algunos de nuestros resultados, implementamos una matriz con base a la normatividad de la GTC 45 del 2012. Identificamos y valoramos los riesgos y las actividades que en el laboratorio se desarrollan, determinar la efectividad de los controles previos y la proposición de nuevos controles para las diferentes actividades. Entonces, en la matriz encontramos el número de trabajadores entre directos y subcontratistas, donde 6 son directos y 4 son contratistas. Encontramos que la actividad se realiza en el laboratorio de simulación química, donde la actividad se denomina como prueba de solubilidad, antes mencionada por mi compañero. Esta actividad nos genera riesgos de clase químico por aerosoles, vapores y la manipulación de sustancias químicas a altas temperaturas. Tuvimos en cuenta también los controles existentes en la fuente, el medio y el individuo y los posibles efectos que podría generarse por esta actividad. Pasamos a la valoración del riesgo, donde se tiene en cuenta el personal expuesto. Para esta actividad solamente 2 personas la realizan y pasamos al tiempo en porcentaje de exposición, que es referente a la cantidad de tiempo dedicado a esta actividad en una semana. Pasamos a la probabilidad y consecuencia, que se califica en un rango de 1 a 4, donde 1 es el valor más bajo y 4 es el valor más alto. Pasamos al total de expuestos, que como lo mencioné anteriormente, son solamente 2 personas, y el porcentaje de expuestos, que se calcula teniendo en cuenta la población total para obtener un porcentaje del 20%. Una vez tenido este valor, hallamos la valoración de los expuestos en un rango de 1 a 4, y al tener el valor del 20% se le asigna el valor 1, que nos aparece aquí en la matriz. Pasamos a la valoración del tiempo de exposición, que se refiere al 50% del tiempo de exposición en la semana, y este se ubica en el número 3, que se encuentra entre el 50 y el 74%. La exposición se calcula
con los dos valores anteriores y se divide en 4 para finalmente tener el valor del grado de peligrosidad, que es quien nos brinda el valor de nuestro riesgo. Si nuestro valor es menor al 16, nuestro riesgo es aceptable. Si el riesgo nos da un valor de 16 a 44, tendríamos un riesgo moderado. Y si ese valor supera los 45, tendremos un riesgo no aceptable. Posterior a eso, pasamos a proponer los controles adicionales de la mano de las medidas de intervención de la GTC 45, como lo son los de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, EPP y controles administrativos. Como resultados previos tenemos que de las 11 actividades que evaluamos, 10 nos dieron un nivel de riesgo aceptable y una de estas nos dio nivel moderado. Como lo mencionaba mi compañera, después de realizar la matriz de evaluación de riesgos, establecimos controles adicionales para las actividades que se desarrollan en el laboratorio. Esto con el fin de reforzar las actividades existentes que se tienen para las diferentes actividades. Entonces, dentro de los controles adicionales tenemos la implementación de un sistema contra incendios, ya que detectamos de que no existía el detector de humo y la alarma, pero no existía como tal el sistema para acabar con un incendio. De igual manera, hicimos énfasis en algunos elementos de protección personal, específicamente en el tema de guantes, ya que identificamos de que la mayoría de pruebas se realizan a altas temperaturas, por lo que es indispensable aplicar un control que proteja a los trabajadores. En este caso, guantes de protección térmica y los guantes de neopreno. Como lo mencionamos, existen una serie de sustancias peligrosas que se manipulan o se trabajan en el laboratorio. En este caso, propusimos las mediciones higiénicas de agentes BTX, benceno, tolueno y sileno, y lo que buscamos mediante este control es que se determine en qué concentración se encuentran en el laboratorio para tomar medidas correctivas en caso de que los límites superen los permisibles. De igual manera, propusimos simulacros periódicos. En este caso, hicimos un detalle desde la parte de la planeación, el diseño, hasta la ejecución y evaluación de los simulacros, ya que consideramos que es un tema importante que puede llegar a salvar la vida de los trabajadores. Y por último, el programa de vigilancia epidemiológica que sirve para realizar un seguimiento al estado de la salud de los trabajadores, ya que muchas de estas sustancias tienen características de afectar severamente la salud. Para la discusión de los resultados y teniendo en cuenta lo explicado por mi compañera en la matriz de riesgos, nosotros aclaramos o determinamos de que los controles que ya existían en el laboratorio son suficientes para mantener el riesgo en un nivel aceptable para la mayoría de las actividades. Sin embargo, al proponer controles adicionales, lo que buscamos es no solo reforzar los controles ya existentes, sino que buscamos mantener o mejorar el nivel de riesgo de todas las actividades que se desarrollan en el laboratorio. De igual manera, aclaramos de que en el laboratorio todos los empleados conocen los procedimientos de manipulación de sustancias químicas peligrosas y de igual manera tienen una conciencia hacia la seguridad, lo que es un buen indicador o me evita que se presenten accidentes o que se desarrollen enfermedades laborales a lo largo del tiempo. Como conclusiones tenemos: a pesar de que en el laboratorio se manejan sustancias peligrosas con características tóxicas, corrosivas e inflamables, se pudo establecer que el nivel de riesgo de las actividades implica el manejo de sustancias y se puede mantener en un riesgo aceptable. La infraestructura del laboratorio se encuentra en buenas condiciones, así como los equipos de emergencia en los que se incluyen las duchas, los lavabojos, la campana extractora de gases, extintores, entre otros. Es decir, que todos los equipos son funcionales y son inspeccionados periódicamente para garantizar su uso en caso de ocurrencia de alguna emergencia. Finalmente, se establecen nuevos controles para algunas actividades según la aplicación de la matriz de valoración de riesgos, buscando reforzar y complementar los controles existentes en el laboratorio y mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y procurar la salud de todos los trabajadores. Como recomendaciones, pues ya que nosotros nos enfocamos más en la parte química, recomendamos profundizar en la identificación y evaluación de los riesgos biomecánicos, psicosociales y condiciones de seguridad que también aplican en el laboratorio y que muy seguramente
requieren de controles adicionales para proteger la integridad de los trabajadores. Y se recomienda realizar un estudio completo para implementar en el laboratorio el sistema contra incendios, teniendo en cuenta que es un control muy efectivo en caso de que se llegue a presentar una emergencia de este tipo. Y por último, para el desarrollo de nuestra investigación, apoyamos mucho en estudios que estaban enfocados o que estaban desarrollados en el manejo de sustancias químicas en diferentes lugares, ya fueran laboratorios, universidades y demás. Y de igual manera, resaltar que los autores pues, fueron de tipo nacional y también citamos algunos autores internacionales. A ustedes que van a mirar este video, esta presentación, les queremos agradecer por su tiempo y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.